este caso, viendo la situación del país, ¿será importante fortalecer las instituciones que ya están establecidas dentro del país? Yo diría que más que fortalecerlas, habría que relegitimarlas, porque lo que ha ocurrido es una pérdida de legitimidad brutal de todas las instituciones. Porque en este minuto, digamos, no hay ninguna institución, pero podría decir, salvo, no sé, tal vez los bomberos en esta coyuntura. Claro. Que todo el mundo pudiese decir, mira, sí, aquí hay una institución que todos reconocemos y que todos respetamos, pero las demás están todas a un nivel similar de pérdida de legitimidad. Y eso dificulta mucho la operación de resolución de este conflicto, porque partiendo de la hipótesis que el gobierno sí quiere negociar, que es una hipótesis que yo personalmente no sé si la creo mucho, porque yo más bien veo un ánimo de no negociar, al menos de parte del presidente. No podría matizar, ¿no es cierto? Igual ha habido ciertos niveles de diálogo, por ejemplo, el ministro de Hacienda, a propósito de la reforma algunos tributaria, presidentes de partido también. O el presidente de partido, en fin. Pero en general yo no veo en el gobierno mismo mucho ánimo de negociar o de dialogar. Más bien veo ánimo de dilatar y de golpear hasta que la cosa se deshaga por su propio peso. Pero cualquier crisis política de envergadura necesita de alguna instancia, institución, que tenga el suficiente reconocimiento de todos los actores involucrados como para poder convertirse en un espacio de confluencia y de conversación para buscar una salida. Y eso es lo que está faltando ahora. El Congreso, de alguna forma, debería ser la instancia que tome ese papel, pero no lo ha asumido de manera a la altura de lo que le correspondería. Hay esta iniciativa de las municipalidades, pero es una iniciativa que está funcionando un poco por fuera del sistema político, porque hay un llamado a un plebiscito sobre la pertinencia de una asamblea constituyente que el gobierno, que el Ejecutivo ha rechazado de plano, digamos. El Ejecutivo no quiere que se instale ese tema en la agenda. Entonces hay casi como una especie de autonomización de los municipios, que a mí me parece muy interesante, porque es transversal, no son solo los municipios de oposición, son también municipios oficialistas que dicen, preguntémosle a la sociedad si quiere que haya una asamblea constituyente o no. Entonces, ahí hay una iniciativa que a mí me parece interesante. Pero vuelvo atrás, digo, el problema de la falta de instancias reconocidas y respetadas de resolución de conflictos es uno de los obstáculos que están dificultando la salida de este conflicto. A mí me llama la atención, por ejemplo, que el presidente no haya llamado nunca a conversar a la mesa de unidad social. Ocurre que esa es una instancia que tiene un poco más de legitimidad que el Congreso, o que la clase política en general, que tiene un poco más de ascendiente sobre la sociedad, o al menos algunos sectores más organizados de ella, que ha estado detrás un poco de ciertos momentos de las protestas, y sin embargo nunca han sido llamados a dialogar por el gobierno. Nunca. O sea, faltan tal vez actores con los que debería dialogar el Pero ese actor está ahí. presidente. Por eso digo, ahí hay una falta de voluntad de diálogo. Porque yo, presidente, en una situación como la que estamos, diría, bueno, invito a esta gente por lo menos a sentarnos en la misma mesa, a lo mejor no llegamos a ningún acuerdo, pero el solo gesto de invitar a la mesa de unidad social ayudaría a distender un poco la situación. Ahora, aparte de esto, hay todo un segmento de la sociedad que no responde a ningún liderazgo, ni a ninguna coordinación, que es una parte importante de la juventud que está en la calle todos los días, en las barricadas, qué sé yo, y es una parte importante de los sectores populares que se han activado en esta coyuntura y que no responden a ninguna conducción. Y ahí es donde se ven algunas de las expresiones de violencia social más fuertes, pero al no haber una cabeza o un organismo que centralice eso, es muy difícil dialogar con nadie. Y eso es un fenómeno social de muy difícil resolución, porque ahí sí que no hay nadie con quien conversar. Entonces, ¿cómo se hace para de alguna forma llegar a un acuerdo con ese segmento de la sociedad? Es un dilema. Max. Sí, concuerdo con lo que plantea el profesor Pinto. No hay intención efectiva de hacer una transformación de fondo. El profesor dice, bueno, el presidente no ha llamado a otros actores. Yo recuerdo que se reunió con los empresarios. Entonces ahí hay una señal simbólica importante. O sea, el mensaje es, nos preocupa más ese sector que otro. Sí, que se reunió con los directores ejecutivos de los supermercados. Exacto. En fin. Entonces, claro, porque la preocupación justamente son este sector de la economía
que es la que está sufriendo justamente la protesta, que hay que decirlo, son las farmacias que se han coludido, ¿cierto? Los supermercados, las AFP, que además denota algo, que este actor que se está movilizando tiene muy claro quién es el, por llamarlo así, el enemigo, ¿ah? Quién es el que ha abusado durante mucho tiempo y se ha aprovechado también de este propio modelo económico, ¿ah? Entonces ahí yo creo que es una señal importante. Claro, no tiene actores del mundo social que se han incorporado a conversar con la moneda, porque creo que no hay intención de hacerlo. Es proteger este legado, esta herencia que viene desde la dictadura, porque hay muchos intereses cruzados. Si aquí hay una serie de literatura, distintos académicos lo han dicho, que los intereses son tan cruzados que, bueno, todos están participando finalmente de este modelo que hoy está en tela de juicio. Entonces ahí está el gran dilema. Yo insisto, el problema es que como tienen varios intereses en estos momentos en una decisión que es bien compleja, hay que tomar una postura y claramente desde el gobierno se ha optado por la represión y por mantener el status quo que hoy está cuestionado por un amplio grupo de la sociedad.